Jake Reeves estaba teniendo lo que él consideraba una mañana de martes bastante normal, lo que en una nave de carga interestelar significaba comprobar porque el blindaje antigravedad de la Bahía 3 volvía a parpadear. Probablemente otra conexión suelta. Siempre fue una relación tenue. Se arrodilló junto a la herramienta de diagnóstico del panel de acceso, sosteniendo en una mano la herramienta y en la otra su termo de café, porque la multitarea era un superpoder humano que el resto de la galaxia aún no había apreciado. El café estaba a la temperatura perfecta, no quemaba la lengua, pero a la vez estaba lo suficientemente caliente como para reactivar el cerebro después de un ciclo de sueño de 6 horas. «Buenos días, Krill», dijo Jake sin levantar la vista, reconociendo el clic que anunciaba la aproximación de sus compañeros insectoides. El krill tenía 17 patas y usaba aproximadamente 12 de ellas en cualquier momento dado, lo que le daba una forma de caminar muy distintiva. Técnico de mantenimiento Reeves. Krill respondió con un parloteo, y su traductor lo tradujo con ese tono excesivamente formal que hacía que todos sonaran como si estuvieran narrando un documental sobre la naturaleza. «Estoy aquí para ayudar con la anomalía gravitacional». «Excelente. ¿Me pasas el calibrador de resonancia, por favor?» Jake tomó un sorbo de su café, lo saboreó y extendió su mano libre. El calibrador no llegó. En cambio, oyó lo que solo podría describirse como el equivalente insectoide de un jadeo, que sonaba como si alguien pisara una bolsa de patatas fritas. «Reeves, ¿qué es ese líquido?» Jake miró su termo, luego a Krill, cuyos ojos compuestos se habían abierto desmesuradamente ante lo que estaba aprendiendo a reconocer como horror alienígena. «Este es café. ¿Quieres un poco? En realidad, espera. No. Estoy bastante seguro de que no podéis procesarlo. Tú lo consumiste. Introduces el líquido dentro de tu cuerpo. Sí. Así es como suele funcionar el consumo de alcohol». Las antenas de Krill vibraban a una frecuencia que el traductor de Jake no podía manejar del todo, produciendo un sonido como el de un módem de acceso telefónico sufriendo un ataque de pánico. Entonces Krill hizo algo que Jake nunca había visto en los 8 meses que llevaban trabajando juntos. Corrieron, no caminaron rápidamente, no se escabulleron con determinación. Corrió, con sus 17 patas agitándose como si intentaran escapar de una supernova. Jake dijo mirando la bodega de carga vacía. Dio otro sorbo a su café. Eso fue raro. 30 segundos después, comenzaron a sonar las sirenas de emergencia. Lo que ocurre con las sirenas de emergencia en una nave espacial es que están diseñadas específicamente para desencadenar todas las posibles respuestas de pánico en todas las especies conocidas de la galaxia. Para los humanos, esto significaba un sonido a medio camino entre una alarma de humo y un taladro dental discutiendo. Jake todavía sostenía su café cuando la voz del capitán Norvax resonó por el intercomunicador de toda la nave. Todo el personal. Esto no es un simulacro. Tenemos un código violeta en la bodega de carga 3. Repita. Código violeta. Los protocolos para materiales peligrosos ya están en vigor. ¿Código violeta? Jake murmuró. Él ya había asistido a las instrucciones de seguridad. El código violeta indicaba contaminación química. Toxicidad extrema. De esas cosas en las que tienes quizás 5 minutos antes de que te lleguen los órganos. Comenzó a licuarse. Volvió a mirar su café, luego el panel de acceso, y después de nuevo su café. «Oh, me estás tomando el pelo». Las puertas de la bodega de carga se abrieron con un siseo y la médica Ple entró sigilosamente. Literalmente, porque Ple era una blevariana y toda su especie tenía la consistencia de una gelatina sensible. Detrás de ella venía un equipo completo de materiales peligrosos. 6 miembros de la tripulación con voluminosos trajes amarillos que les hacían parecer una pandilla de mascotas de plátanos radiactivos. «Aléjate de la toxina». La voz de Ple resonó a través del altavoz de su traje, consiguiendo de alguna manera sonar como una abuela preocupada a pesar de pertenecer a una especie que se reproduce por gemación. Jake alzó su termo. «Esto es solo café. No se mueva».
Es evidente que el veneno ya ha afectado a su función cognitiva. Ple hizo un gesto con un pseudópodo gelatinoso hacia uno de los miembros del equipo de materiales peligrosos. Prepare el estabilizador neural. Necesitamos preservar su función cerebral durante los próximos 6 minutos. ¿6 minutos? ¿De qué estás hablando? El capitán Norbak entró con sus rasgos reptilianos, adoptando la expresión de profunda preocupación que Jake había aprendido que caracterizaba a un comandante militar, una expresión que se parecía mucho a la de alguien que intentaba resolver un problema matemático realmente difícil. Reeves, ¿cuánta sustancia ingeriste? No sé, quizá media taza. Todo el equipo de materiales peligrosos dio un paso atrás de forma colectiva. Uno de ellos emitió un sonido que el traductor interpretó como antepasados misericordiosos. Ple comenzó a consultar frenéticamente una pantalla holográfica. Según la base de datos de seguridad galáctica, la cafeína es una neurotoxina de clase 7. La dosis letal para la mayoría de las especies es de 0,003 gramos. ¿Cuánto había en tu recipiente? Jake hizo unos cálculos rápidos. Unos 300 mg. Quizá 350 si lo preparo fuerte. 350 gramos. La cola de Norbox se puso rígida, lo que en su especie indicaba un sufrimiento extremo. Milks con M. Eso sigue siendo más de 100.000 veces la dosis letal. Jake parpadeó. ¿Para quién? Para todos. Todas las especies conocidas. La cafeína desencadena un fallo catastrófico en cascada neuronal en cuestión de minutos. Ple oscilaba con tanta violencia que trozos de su masa comenzaban a separarse. Tu frecuencia cardíaca debe ser de 400 latidos por minuto. Tu cerebro debería estar sangrando abundantemente. ¿Cómo es que sigues en pie? Porque solo es café. Jake tomó otro sorbo, principalmente porque se estaba estresando y el café le ayudaba con eso. 3 miembros del equipo de materiales peligrosos se desmayaron. Simplemente se desplomaron dentro de sus voluminosos trajes como si alguien les hubiera cortado la luz. Está aumentando la dosis, susurró Norbax con horror en la voz. Desea acelerar su muerte. Se trata de una especie de ritual de honor humano. No, no, este es solo mi café de la mañana. Me pasa todos los días, a veces 2 veces al día. Mira, a los humanos no les molesta la cafeína. Vale, imposible. Ple dijo que todo su cuerpo era ahora una masa temblorosa de incredulidad. La estructura química se une directamente a los receptores de adenosina. Literalmente, impide el descanso a nivel celular. Esencialmente, se trata de insomnio convertido en arma, en forma líquida. Sí, ese es el punto. El capitán Norbox movió su mano hacia su arma reglamentaria. Lo siento, Reeves, pero no puedo permitir que sufras. Las normas son claras. En casos de exposición a toxinas letales, el oficial al mando debe proporcionar una solución rápida para evitar que nadie me dispare mientras tomamos un café. Jake decidió que la mejor solución para evitar que su bienintencionado capitán le disparara era simplemente marcharse. Se agachó bajo el pseudopod que Ple le sujetaba, esquivó a 2 miembros del equipo de materiales peligrosos que intentaban acorralarlo con lo que parecía una red para mariposas y se dirigió directamente a la salida de la bahía de carga. Reeves, deténgase. Necesitas intervención médica. Norbak gritó a sus espaldas. Necesito una recarga. Eso es lo que necesito. Jake devolvió la llamada, sosteniendo en alto su termo ahora vacío. Ha sido una mañana muy estresante. Llegó al altar en menos de 1 minuto, lo cual fue impresionante dado que tuvo que usar 2 escaleras en un pasillo que insistía en tener una gravedad variable. El comedor estaba, afortunadamente, vacío, y la cafetera, esa hermosa máquina antigua que él mismo había traído de la tierra e instalado, estaba justo donde la había dejado. Jake estaba sirviéndose su segunda taza cuando oyó que empezaban los gritos. Todavía puede caminar. Era la voz de Krill resonando por el pasillo. El cadáver humano camina. Así no funcionan los cadáveres, gritó Jake,
pero empezaba a sospechar que ya nadie le hacía caso. Un instante después, Ple apareció literalmente de repente doblando la esquina, moviéndose más rápido de lo que Jake jamás los había visto moverse. El médico echó un vistazo a Jake, vio la taza de café recién hecho e inmediatamente perdió la compostura. Simplemente se esparcieron por el suelo como si alguien hubiera dejado caer un enorme bol de gelatina. Ple, ¿estás bien ahí abajo? De entre el montón de tembloroso blevario surgió un sonido amortiguado con el que el traductor luchó antes de dar con la clave. Esto desafía toda la biología conocida. El intercomunicador del barco cobró vida con un crujido. Atención tripulación, aquí Bert, su aburrido terminal de respuesta a emergencias. Me han pedido que les informe que el ser humano está consumiendo una segunda dosis de toxina. El médico Ple se encuentra actualmente indispuesto. Por favor, mantengan la calma y recuerden que el pánico consume oxígeno. Bert, no estás ayudando. La voz de Norvax interrumpió. Soy literalmente una terminal diseñada para emergencias. Estoy ayudando exactamente en lo que mi programa requiere, que es el mínimo indispensable. Jake dio un largo sorbo a su café. Bert, amigo, ¿puedes avisar a todo el mundo de que los humanos pueden tomar café? Podría. ¿Pero me creerían? Dado que actualmente te están viendo envenenarte en tiempo real, eres la peor IA. Gracias. Fui diseñado por el postor que ofreció el precio más bajo. Para entonces, una multitud se había congregado en la entrada del altar. Krill estaba allí junto con Norvax, varios miembros de la tripulación que Jake reconoció del departamento de ingeniería, y al menos 3 personas que nunca había visto antes y que aparentemente habían venido solo para verlo morir. Sus vías neuronales ya deberían estar completamente degradadas, susurró alguien. Tal vez los humanos tengan cerebros redundantes, sugirió otro. Quizás almacenan la conciencia en sus extremidades, sugirió Krill. Algunas especies pueden sobrevivir a un trauma descentralizado. Literalmente estoy aquí y puedo oírlos a todos, dijo Jake. Norvac dio un paso al frente, con su escáner táctico en mano y emitiendo pitidos frenéticos. Reeves, estoy leyendo tus signos vitales. Tu ritmo cardíaco está elevado. Su presión arterial ha aumentado. Usted presenta todos los síntomas de una intoxicación aguda. Oh, escúchenme bien. Así es como se ven los humanos cuando están hiperactivos y molestos. Imposible. La base de datos está limpia. Tu base de datos está mal. Una pequeña técnica de ingeniería, una escoribiana llamada Pix, que apenas le llegaba a la rodilla a Jake, levantó un tentáculo con cautela. Pregunta: si los humanos pueden sobrevivir a esta toxina de la cafeína, ¿a qué otras cosas pueden sobrevivir? Jake se frotó las sienes. Iba a ser un día largo. No sé, púas. ¿Qué quieres saber sobre las barritas marrones que comes? Esas que huelen a alegría concentrada y guerra química. ¿Chocolate? Sí, podemos comer eso. La mayoría de ustedes no pueden por culpa de Theo Broine. La multitud contuvo el aliento al unísono. Consume múltiples neurotoxinas simultáneamente, dijo Norvac con voz distante, como si estuviera narrando su propio colapso. Esta especie es funcionalmente suicida. También bebemos alcohol, añadió Jake, porque al parecer ahora estaba de mal humor, lo cual es literalmente veneno. Y lo hacemos por diversión. Recreativamente, repitió Krill, añadiendo su traductor una capa de angustia existencial a la palabra. Y algunos de nosotros comemos comida picante que causa dolor físico real. A propósito, Ple se había reformado lo suficiente como para gritar. Sí, a propósito. Nosotros mismos cultivamos los pimientos. Algunas de ellas requieren que firmes exenciones de responsabilidad. La multitud comenzó a retroceder lentamente, como si Jake fuera una bomba a punto de estallar en cualquier momento. Al parecer, el capitán Norvax había tomado algún tipo de decisión, porque su columna vertebral se puso rígida y recuperó su voz de mando. Reeves, estoy invocando el artículo 72 de los protocolos de seguridad interestelar.
Debe presentarse inmediatamente en la enfermería para una extracción neural de emergencia. ¿Extracción neuronal? ¿Quieres extraerme el cerebro? ¿Antes de que la toxina llegue a él? Sí. Nos quedan aproximadamente 4 minutos antes del deterioro cerebral total. Norbox sacó una tableta de datos. Por favor, prepare la cámara de estasis. Preservaremos lo que podamos de su función cognitiva. Nadie está extrayendo nada. Jake se apoyó contra la cafetera en actitud protectora. Te lo digo por última vez, los humanos toleran bien la cafeína. Reeves, su juicio está claramente comprometido. El hecho de que usted crea que está bien es en sí mismo un síntoma de la intoxicación. Entonces, ¿cómo es que he estado bebiendo esto durante 8 meses en este barco? Norbox hizo una pausa. ¿Qué? ¿Todos los días? Varias veces al día. Pensé que simplemente estaban siendo educados al no acompañarme. La cola del capitán quedó completamente flácida. Has estado presente durante todo este viaje. Te has estado envenenando continuamente. No se trata de envenenamiento si mi especie ha evolucionado literalmente para tolerarlo. Así no funciona la evolución. La voz del capitán Bert se escuchó con lo que podría haber sido una diversión fingida. Revisando los historiales médicos ahora. El reempleado humano Reeves ha visitado el comedor un promedio de 4,7 veces por turno. Human Rodríguez ha visitado el centro 6,2 veces por turno. Ambos no han mostrado signos de exposición a toxinas según los estándares galácticos, a pesar de que su base de datos insiste en que deberían haber muerto en la primera semana. Rodríguez. Norvac se giró para mirar hacia el final del pasillo. ¿Hay otro ser humano consumiendo veneno? Como si la hubiera invocado el caos del momento, Rodríguez apareció a la vuelta de la esquina, con los auriculares puestos, disfrutando al máximo con una lata de bebida energética en la mano. Echó un vistazo a la multitud, se quitó un auricular y dijo, «Oigan, ¿qué hacen todos en este desorden? ¿Tenemos pastel o algo así?» Luego bebió un largo trago de su lata. El sonido que emanaba de la tripulación reunida era difícil de describir. Fue en parte horror, en parte fascinación y en parte el ruido que haces cuando todo lo que creías saber sobre la realidad resulta ser una mentira. Ple se reformó lo suficiente como para comprobar su escáner. Ese contenedor. ¿Cuál es la concentración de toxina? Rodríguez entrecerró los ojos mirando la lata. Esto tiene como 200 miligramos de cafeína. ¿Por qué 200 miligramos? Sí, es ligero. Me cansé de que las de 300 miligramos me pusieran nervioso. Ella se fijó en Jake. Oh, hola Jake. ¿Están haciendo eso de volverse locos por el café otra vez? ¿De nuevo? La voz de Norvac había subido una octava. Sí. Krill me pilló con un café expreso el mes pasado. Les expliqué todo el tema del metabolismo humano. Rodríguez hizo una pausa. ¿Krill no presentó un informe? Todas las miradas en el pasillo se volvieron hacia Krill, que de repente se interesó mucho por el entarimado del suelo. Pensé, dijo Krill en voz baja, que Rodríguez era simplemente una anomalía, un valor atípico estadístico. No quería alarmar a nadie con datos no verificados. ¿Así que simplemente dejaste que todo el mundo creyera que los humanos eran inmortales? Preguntó Jake. Pensé que tal vez poseías capacidades regenerativas superiores a los estándares galácticos. Rodríguez abrió una segunda bebida energética. La multitud, en conjunto, dio otro paso atrás. Vale, tranquilos todos, dijo Jake, dejando su taza de café sobre la mesa con la cuidadosa precisión de alguien que estaba muy cansado. Rodríguez y yo vamos a explicar esto una sola vez. Los humanos pueden procesar la cafeína. Llevamos miles de años bebiéndolo. Es parte de nuestra cultura. Está presente en nuestro té, nuestro café, nuestros refrescos y nuestras bebidas energéticas. Estamos bien. Defina bien, dijo Norvac débilmente. Bueno, al menos estamos aquí hablando con vosotros en vez de estar muertos. Me parece perfecto.
Jake sacó una silla y se sentó con el aire de un hombre que se prepara para enseñar a una clase de jardín de infancia las sumas básicas. Rodríguez se unió a él, crujiéndose los nudillos de una manera que hizo que varios miembros de la tripulación se estremecieran. Muy bien, reúnanse todos. Bienvenidos a Biología Humana 101, una clase que aparentemente nadie tomó durante las sesiones informativas de orientación. No hubo sesiones informativas sobre la resistencia humana a las toxinas. Norbox protestó, pero él ya se estaba acercando, con su tableta de datos en mano y grabando porque no es resistente a las toxinas. Para nosotros es un martes como cualquier otro. Jake señaló su taza de café. Los humanos tenemos algo llamado hígado. Gran órgano. Trabaja horas extras. No se queja mucho. Descompone la cafeína en aproximadamente 5 a 6 horas. Disponemos de enzimas diseñadas específicamente para ello. CYP1A2. Si nos ponemos técnicos, Plem había logrado formar algo parecido a un rostro, con lo que podrían haber sido cejas. Ustedes poseen mecanismos biológicos específicos para procesar el veneno. No es veneno para nosotros. Ese es el punto. Rodríguez se reclinó en su silla. Mira, la Tierra es básicamente un mundo mortal, ¿verdad? Ustedes ya tienen los memorandos al respecto. Varios miembros de la tripulación asintieron nerviosamente. La comunidad galáctica tenía muchos sentimientos encontrados sobre la Tierra. La mayoría de ellas incluyen frases como gravedad excesiva, fauna agresiva y por qué todo intenta matar a todo lo demás, ¿verdad? Así pues, los humanos evolucionaron comiendo todo lo que podían conseguir, y gran parte de lo que podían conseguir era técnicamente tóxico. Así que nos adaptamos. Rodríguez comenzó a contar con los dedos. ¿Cafeína? Lo obtuvimos de plantas que intentaban envenenar insectos. Té broine y chocolate. Lo mismo. Capsaicin y pimientos. Se trata, literalmente, de un arma química que las plantas desarrollaron para evitar que los mamíferos se las comieran. Y aún así te los comiste, dijo Krill, con una voz llena de lo que podría haber sido asombro o terror. No solo las comíamos, sino que las cultivábamos. Los criamos selectivamente para que fueran más tóxicos. Tenemos competiciones internacionales para ver quién puede comer las versiones más concentradas. Jake empezaba a interesarse por el tema. En el mundo existen pimientos que requieren equipo de protección para su manipulación. Los añadimos a la comida a propósito, por diversión. Norbox tecleaba frenéticamente en su tableta. Esto es una locura. Tu especie está loca. Oh, esto es solo el comienzo. Rodríguez dijo con una sonrisa que la hacía parecer ligeramente desquiciada. Hablemos de alcohol. Ya sabes, el etanol, esa cosa que se usa como combustible para naves espaciales y como limpiador industrial. ¿Consumes combustible? Pix chilló. Fermentamos la materia vegetal hasta que produce etanol y luego lo bebemos. Se le llama cerveza, vino, whisky, vodka y otras 6.000 bebidas aproximadamente, dependiendo de lo que hayamos fermentado y del tiempo que lo hayamos dejado reposar. Rodríguez mostró un holograma desde su tableta personal. Esta es mi ciudad natal. Tenemos 37 bares en un radio de 2 metros. Existe todo un distrito dedicado al consumo de alcohol, pero el etanol causa daño celular. Se clasifica como disolvente. Descompone literalmente la materia orgánica. Ple volvía a oscilar. Toda su masa se estremecía de angustia. Sí, por eso nos emborrachamos, dijo Jake. Es el daño cerebral el que habla. Esa es la parte recreativa. Te dañas el cerebro por diversión. Mira, es algo temporal y hace que las reuniones sociales sean más tolerables. ¿Has asistido alguna vez a una boda estando sobrio? Es una pesadilla. El capitán Norbax se había quedado muy quieto, lo que en su especie indicaba una profunda reflexión. Bert realiza una consulta cruzada de registros médicos humanos. Filtra todo aquello que la base de datos de seguridad galáctica clasifica como tóxico. Hubo una pausa. Entonces volvió a oírse la voz de Bert,
Y si una IA podía sonar engreída, Bert lo había clavado. Resultados encontrados. Los seres humanos han estado consumiendo regularmente las siguientes toxinas de clase 7. Cafeína, bromuro de tiobrato, etanol y capsaicina. También han estado consumiendo alérgenos de clase 4, incluida la lactosa, a la que ambos individuos tienen sensibilidad documentada pero que siguen ingiriendo. Human Reeves comió helado hace 3 días. A pesar de que en su historial médico constaba intolerancia a la lactosa, todas las miradas alienígenas se dirigieron a Jake. Eran galletas con crema. Valió la pena. Te envenenaste a sabiendas, con pleno conocimiento de las consecuencias. La voz de Norbox se había vuelto muy baja. No es un envenenamiento. Es simplemente una digestión agresiva. Y sí, sabía que me arrepentiría, pero, de nuevo, valió la pena. Rodríguez asintió con sabiduría. Soy alérgico a los mariscos. Todavía como camarones. Guardo una pluma de inyección en mi habitación para emergencias. Consumes cosas a las que eres alérgico. Están deliciosos. Ple emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Esto explica muchas cosas sobre las solicitudes médicas humanas. Pensaba que simplemente erais hipocondríacos. Pero estás luchando activamente contra las consecuencias de tus propias elecciones alimentarias. Ahora lo entiendes, dijo Jake, dando otro sorbo a su café. Asimismo, debo mencionar que una parte importante de la humanidad no puede digerir correctamente la lactosa, que es el azúcar de la leche. Somos la única especie que bebe leche después de la infancia y la mayoría de nosotros perdemos la capacidad de procesarla, pero la bebemos de todos modos porque inventamos el queso y decidimos que el queso era más importante que el bienestar digestivo. Queso, repetía Norbax con voz hueca, sólidos lácteos fermentados madurados en cultivos bacterianos específicos, a veces durante años. Tenemos queso que en algunas regiones está legalmente clasificado como riesgo biológico, y la gente paga miles de créditos por él. La antena de krill se había aplanado por completo. Vuestra especie ha sobrevivido tanto tiempo gracias al puro rencor, ¿verdad? Rodríguez y Jake intercambiaron una mirada. Sí, dijeron al unísono. Prácticamente. 3 días después, Jake entró en el comedor y descubrió que alguien había colocado etiquetas de advertencia en todo. No solo la cafetera, que ahora lucía una pegatina amarilla brillante que decía, peligro, contiene neurotoxina de clase 7, solo para uso humano, sino también el refrigerador donde guardaba sus barras de chocolate, el armario donde Rodríguez almacenaba su colección de salsas picantes, y lo más impresionante, toda la sección de la encimera donde habían instalado su zona de comida terrestre. Las etiquetas estaban en 14 idiomas diferentes e incluían útiles pictogramas que mostraban varias especies alienígenas agonizando junto a una taza humeante de café. Órdenes del capitán, anunció Bert por el altavoz del techo. Todos los productos de consumo humano deben estar claramente marcados para evitar la exposición accidental. Además, ahora tienes tu propia categoría de compensación por riesgo. Enhorabuena. Compensación por riesgo por beber café, murmuró Jake, sirviéndose una taza. ¿A dónde va a parar la galaxia? Rodríguez ya estaba en su mesa habitual, devorando un desayuno que habría requerido un equipo de xenobiólogos para clasificarlo como alimento o arma química. Huevos revueltos con salsa picante, café con un chorrito de espresso y lo que parecía un croissant de chocolate. 3 toxinas distintas antes de las 8, dijo alegremente. Voy a batir mi récord personal. Krill entró corriendo, evitó la cafetera y se sentó en una mesa al otro lado de la habitación. Desde el incidente, se habían vuelto notablemente más cautelosos con los humanos, tratando a Jake y Rodríguez como si fueran munición sin explotar que pudiera estallar en cualquier momento. Buenos días, Krill, saludó Jake. Buenos días, técnico Reeves. Confío en que te encuentres bien a pesar de tu continuo régimen de autointoxicación. De hecho, está prosperando. El café está especialmente bueno hoy. El capitán Norbax entró a continuación,
con aspecto de no haber dormido bien. Había pasado las últimas 72 horas actualizando todos los protocolos de seguridad de la nave y presentando informes al Comando Galáctico sobre las peculiaridades biológicas de los miembros de la tripulación humana. Al parecer, esto había causado bastante revuelo en los departamentos administrativos. Reeves Rodríguez asintió secamente y se detuvo frente a la cafetera, mirándola como si le hubiera ofendido personalmente. El Comando Galáctico me ha informado de que, de hecho, los humanos no son los únicos capaces de consumir toxinas con fines recreativos. Ah, sí, Rodríguez se animó. ¿Quiénes si no? Los tarquellanos, por lo visto, fermentan un hongo que produce un compuesto similar al alcohol. Los efectos secundarios incluyen parálisis temporal y alucinaciones vívidas. Lo consideran un manjar. ¿Metal? Dijo Rodríguez con aprobación. Y los sitianos del sector 7 tienen un comercio de especias basado completamente en un mineral que provoca intensas reacciones de dolor. Lo echan a todo. Jaque alzó su taza en señal de saludo. ¿Ves? No estamos locos. Solo parte de una larga tradición galáctica de comer cosas que probablemente no deberíamos. No es el consuelo que crees, dijo Norvac. Pero ya se dirigía a los dispensadores de proteínas. Hizo una pausa. También me han informado de que el Comando Galáctico solicita un estudio dietético completo de todos los alimentos humanos. Quieren actualizar la base de datos de seguridad para incluir etiquetas de advertencia específicas para la cocina humana. Tiene sentido, dijo Jaque. Probablemente deberían haberlo hecho antes de dejarnos subir a la nave. En nuestra defensa, asumimos que seguirían los principios básicos de toxicología. Ahí está su primer error. Nunca den por sentado que los humanos harán lo sensato. Ple entró a continuación, con un aspecto más estable que en días. Había dedicado mucho tiempo a investigar la biología humana y había surgido con lo que parecía una combinación de fascinación profesional y horror personal. Buenos días, humanos, dijo, y su traductor logró transmitir una sensación de resignación cansada. He actualizado sus expedientes médicos para incluir una nueva sección titulada Peligros de consumo voluntario. Tiene 17 páginas. ¿Solo 17? Rodríguez pareció decepcionado. Ni siquiera hemos llegado al pescado fermentado. ¿Todavía no? ¿El qué? Pescado fermentado. Sertruminacar. Ese tipo de cosas. Pescado que se ha dejado pudrir en condiciones controladas hasta que huele a muerte y a desastres químicos. Todo el cuerpo de Ple se estremeció. ¿Y tú comes esto? Quiero decir, yo personalmente no, pero a algunos humanos les encanta. Es algo cultural. Tu cultura es una serie de intentos de envenenamiento alimentario cada vez más elaborados. Lo dices como si fuera algo malo, dijo Jaque. El cambio de turno matutino trajo más miembros de la tripulación, y Jaque notó que todos mantenían una distancia respetuosa con la zona de comida de la Tierra, como si fuera un santuario a sustancias peligrosas, lo cual supuso que en cierto modo lo era. Pix se acercó con cuidado, con sus tentáculos extendidos en lo que Jaque había aprendido que era un gesto de cautelosa curiosidad. Jaque humano, tengo una pregunta. Dispara. Si los humanos pueden consumir todas estas toxinas, ¿qué puede hacerles daño? ¿Qué consideran peligroso los humanos? Jaque y Rodríguez intercambiaron una mirada. Era una pregunta razonable con una respuesta compleja. Bueno, dijo Jaque lentamente, en realidad somos bastante frágiles en muchos sentidos. Necesitamos un rango muy específico de temperatura, presión y contenido de oxígeno. Nos deshidratamos fácilmente. No somos resistentes a la radiación como otras especies. Nuestros huesos se fracturan. Nuestra piel se desgarra. Podemos ahogarnos en el agua a pesar de vivir en un planeta que es 70% agua. Pero ustedes comen veneno. Sí, pero eso es diferente. Ese es veneno cultural. Veneno recreativo. El tipo de veneno que hemos estado consumiendo durante tanto tiempo que nos hemos adaptado a él. Dio otro sorbo de café.
El universo tiene muchas cosas que pueden matarnos. Simplemente decidimos que la comida insípida no iba a ser una de ellas. Eso es lo más humano que he oído en mi vida, dijo Norvac. Y por primera vez desde el incidente, parecía casi divertido. La voz de Byrd crepitó a través del intercomunicador. Atención, tripulación. Este es un recordatorio periódico de que la sección humana del recinto está prohibida para los no humanos sin el equipo de protección adecuado y una exención firmada por un médico. Eso es todo. Necesitamos equipos de protección ahora. Preguntó Krill. Órdenes del capitán. Tras el incidente con el café, Bert dijo que no se arriesgará. Además, el humano Rodríguez ha solicitado permiso para elaborar algo llamado aguardiente casero en la bodega de carga, y se me ha instruido para que vigile la situación por posibles riesgos de explosión. Dije que lo estaba pensando, no que realmente fuera a hacerlo, protestó Rodríguez. Sus palabras exactas fueron: podría montar un destilador perfectamente con los recicladores de refrigerante. Estaba haciendo una lluvia de ideas. Jake se levantó, se apuró el último sorbo de café y se estiró. Tenía que arreglar el blindaje por gravedad, realizar el mantenimiento rutinario, y al parecer, mantener la reputación de ser un peligro biológico andante. Bueno, esto ha sido divertido, pero algunos de nosotros tenemos trabajo de verdad que hacer. Levantó su termo. Voy a rellenar esto y a aterrorizar a algunos más de la tripulación con mis imprudentes selecciones de bebidas. Por favor, intenten no provocar otra emergencia en todo el barco, dijo Norvac con cansancio. Sin promesas. Estoy pensando en presentarles a todos las bebidas energéticas la semana que viene. El gemido colectivo de la tripulación reunida fue música para los oídos de Jake. Al salir del comedor, pasó junto al nuevo cartel de advertencia instalado en la puerta. Mostraba una silueta humana rodeada de símbolos de diversas toxinas, con un texto en varios idiomas que, en resumen, advertía que los humanos dentro podrían estar consumiendo sustancias peligrosas. Acérquense con precaución y temor existencial. Alguien, probablemente Rodríguez, había añadido una nota manuscrita al pie. También inventamos la fritura profunda. Pregúntanos sobre eso alguna vez. Jake sonrió. La vida en una nave de carga interestelar nunca era aburrida, pero era especialmente entretenida cuando formabas parte de una especie que había convertido la autointoxicación en un arte. Regresó a la bodega de carga 3. Café recién hecho en mano, listo para reparar el blindaje antigravedad y tal vez, solo tal vez, presentarle al capitán Norvac el concepto de chocolate con cafeína. Al fin y al cabo, si vas a ser un peligro biológico andante, mejor que te comprometas con